Y comenzamos en Ecuador. Allí la Defensoría del Pueblo ha confirmado la muerte de al menos una persona durante las protestas. El manifestante fallecido es un dirigente de la Confederación de Nacionalidades Indígenas. En un comunicado, esta organización asegura que hay más víctimas mortales y acusa al Ejecutivo y a los medios de ocultar información. Prometen publicar un informe completo en los próximos días, en el que van a detallar la cifra de muertos y heridos. Por su parte, el ministro de Defensa afirmó que no se descarta el uso de armas letales en caso de que se intente atentar contra instalaciones estratégicas. El gobierno también subraya la disposición a negociar con los manifestantes. Proponen contar como mediadores con la ONU y con la Iglesia. Mientras, la tensión en las calles es máxima. Un equipo de RT fue agredido por la policía en las últimas horas. Nos lo cuenta desde Quito Nicolás Sánchez O'Donovan. Bueno, el ambiente es indescriptible. No se puede describir con palabras. Es una calma tensa en esta parte de la ciudad, pero hace 5 minutos, 10 minutos apenas aquí donde nos encontramos, se dio una enorme carga policial con una tanqueta subiendo por esta avenida que tengo a mis espaldas, dispersando a todos los manifestantes. Al final de esta avenida hay otra que cruza hacia la Asamblea Nacional. Ahí habían aún congregados miles de miembros de las comunidades indígenas protestando con hogueras y con fuertes choques con la policía. En un momento la policía pues empezó a dispersar a los manifestantes y nosotros nos vimos atrapados en medio de esa maniobra policial, ¿no? ¡Sí, prensa! ¿No? Empezaron los policías, como digo, a dispersar con porras, con balas de goma, con gas lacrimógeno de nuevo, con bombas de humo. Nuestro camarógrafo Andrés fue agredido por la policía mientras estaban dispersando. Le dieron un porrazo fuerte en la mano. Bueno, no me pegue. A mí me empujaron, caímos un grupo de personas, de manifestantes y mezclados con miembros de la prensa, caímos al suelo, nos pisaron encima, la policía nos aporreaba, nos sacaba de donde estábamos, querían dispersarnos a toda costa. Veníamos nosotros de estar cerca de esa Asamblea Nacional y antes de eso, cerca del Palacio Presidencial, donde las manifestaciones y los choques entre los manifestantes y la policía han sido constantes, brutales y muy, muy violentos. Cuando la gente supo que Lenín Moreno volvía a Quito, se encendió aún más, le quiso dejar bien claro su mensaje. Como decimos, caía la noche aquí en la capital ecuatoriana y seguía la violencia y de hecho sigue en otras partes de la ciudad. Pero también tenemos que decir que muchísimas camionetas con miembros de la comunidad, de las comunidades indígenas, han empezado a salir a toda velocidad de Quito, paraban diciendo el nombre de la comunidad de la que eran y subía la gente a toda prisa y salían disparados de aquí. No sabemos si eso quiere decir que la parte al menos de esas comunidades indígenas que están manifestándose aquí ha terminado. No te podría decir ahora mismo si ese es el caso, pero para hacernos una radiografía vamos a salir un poquito hacia acá. Esta avenida parece recuperar un poquito la normalidad del tráfico rodado que ha estado esperando seguramente en otras partes, que ha estado retenido, pero como le digo, hasta hace 5 minutos eso estaba lleno de caballos, con una tanqueta grande de la policía, un vehículo blindado y en definitiva escenas de máxima tensión. Hemos escuchado antes de irnos o antes de que nos sacaran a un líder comunitario asegurar que la lucha no ha acabado, que a partir de ahora han acabado las protestas y que ahora empieza la guerra, que ahora empieza la batalla. Pero tal cual dijo eso, en ese mismo momento salió ese vehículo disparado y detrás de él muchas de esas camionetas con miembros de la comunidad indígena. Me parece que ya prácticamente no tiene que quedar nadie en ese sector cercano a la Asamblea Nacional, pero a mis espaldas, a kilómetro y medio más o menos, se encuentra el Palacio de Gobierno. Ahí la concentración de personas era aún mayor y era más mixta, no eran solo miembros de la comunidad indígena, y ahí continúan las protestas, continúan los choques entre la policía y los manifestantes. Como decimos, nosotros mientras estábamos cubriendo las protestas, en medio de nuestro trabajo nos hemos visto envueltos en esta nube de violencia que ha asolado Quito durante toda la jornada, durante toda la semana, y ahora también a última hora de la tarde, primera hora de la noche, dispersando a los últimos miembros de la comunidad. Antes de terminar la conexión
Ahí vemos más de estas camionetas de las que os hablaba. La gente se sube a ellas de manera precipitada. Están esperando aquí. En breve van saliendo hacia las comunidades que están lejos de Quito o fuera de la capital, llevándose consigo a los manifestantes que obviamente pues no viven en la capital, ¿no? Por lo tanto, puede ser que veamos a partir de ahora un pequeño descenso en la violencia, pero como os digo, nos ha salvado la vida el casco y continúa la violencia aquí en Quito. Esperemos que poco a poco vaya bajando. No tenemos saldo de heridos, pero seguro que se cuentan por decenas porque ha sido una jornada extremadamente violenta aquí en Quito. Sobre estos sucesos hemos hablado con la analista internacional Valeria Puga Álvarez. Considera que la radicalización de las posturas de las partes hace más difícil llegar a una solución. Hay una radicalización de las posturas muy notable que ha ido increciendo en los últimos días de las protestas, sin duda alguna, si se confirman todas estas muertes. Y yo creo que simplemente será añadir mucha más gasolina de la que ya existe. El día de ayer, precisamente, se violó toda norma de derecho internacional humanitario al lanzar bombas incluso a la Universidad Salesiana, al agredir a estudiantes de medicina que estaban socorriendo a los propios manifestantes. Es decir, no hay ninguna proporción tampoco en la postura que ha tomado de violencia por parte del gobierno de Lenín Moreno. Por tanto, no veo que haya de ninguna de las dos partes una real apertura al diálogo, sobre todo de Lenín Moreno, que ha hecho de la mentira sistemática, también primero acusándolos de correístas, algunos de los manifestantes, posteriormente vinculando incluso a gobiernos como el de Venezuela, diciendo que Correa es el culpable y desconociendo cualquier tipo de legitimidad de las consignas de los manifestantes. Así que veo que seguirá creciendo este cierre de posiciones. Por otro lado, con respecto a la postura que ha tenido los países o algunos miembros del Grupo de Lima, creo que si se comprueban todas estas muertes y todas estas violaciones a los derechos humanos que están existiendo ahora en este momento en Ecuador, pues se socavará de una manera muy visible su discurso, se verá este doble discurso por parte de estos países con respecto a la postura que han tenido frente a Ecuador, de reaccionar de una forma muy compacta, muy uniforme, de manera muy radical, también apoyando al gobierno de Lenín Moreno, mientras pues se acusa a Venezuela de tener todas estas graves violaciones a los derechos humanos. Creo que si ellos continúan con esta posición de apoyo a Lenín Moreno, sin lugar a dudas su legitimidad y también su discurso, la narrativa que han colocado frente a Venezuela, se verá socavada.